Los avisos por altas temperaturas a lo largo del mes de julio son cada vez más frecuentes aquí en nuestra comunidad, en la de Madrid, y por ello también ponemos el foco en las consecuencias de ese calor para trabajadores, incluso para quienes hacen uso de dependencias públicas indispensables como son los centros educativos. Tengamos en cuenta que recientemente se ha incorporado la etapa de 0 a 3 años a esos colegios públicos en la Comunidad de Madrid. ¿Qué temperaturas se alcanzan en las instalaciones? ¿Están o no acondicionados esos edificios? En muchos casos, colegios que suman décadas de antigüedad. Desde el sindicato UGT nos avanzan cuál es su posición, su reclamación para cumplir también con las normativas, protección de los trabajadores ante las altas temperaturas. Con nosotros Teresa Juzgado, que es secretaria de Enseñanza de la Unión General de Trabajadores Servicios Públicos de Madrid. Teresa, hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por atendernos. Decimos, se notan las temperaturas, ¿no? Y quienes podemos de alguna forma desarrollar trabajos en oficinas acondicionadas, con climatización, pues somos unos afortunados. No en todos los centros de trabajo existe esa garantía, ¿no?, de una temperatura adecuada para el desempeño de esas funciones. Y esto sucede precisamente en la enseñanza, en los colegios. Precisamente es en educación en lo que menos se invierte en infraestructuras. Tenemos que tener en cuenta que solamente en infraestructuras el número de centros educativos públicos ronda casi los 2.000 centros educativos, donde apenas se hacen inversiones y menos para climatización. Antes, hasta el verano pasado, los centros se cerraban durante los meses de julio y agosto, aunque el profesorado el mes de julio continuaba trabajando en las aulas. Pero ahora, durante todo el mes de julio completo, en muchos centros, en muchos CEIPs, está ya el primer ciclo de educación infantil y ahora sus trabajadoras y trabajadores tienen que asistir durante todo el mes de julio, además del alumnado, teniendo en cuenta que es un alumnado probablemente el más vulnerable por las edades que tienen. Tienen edades de 0 a 3 años. Es un alumnado que necesita hidratación permanente y unas condiciones de temperatura adecuadas. Los centros, desde luego, no están preparados y desde UGT lo que estamos pidiendo es protección, salud laboral, tanto para los trabajadores como para el alumnado. Pedimos climatización, pero lo llevamos pidiendo hace muchísimos años. El otro día nos daban de un centro una temperatura de 31,2 grados, pero es que al final de la mañana nos llamó una trabajadora comunicándonos que en su aula tenía 33 grados, que los niños le estaban saliendo sarpullidos rojitos, que tenían que hidratarles permanentemente y que, claro, por mucha ventilación cruzada que quisieran hacer, no corría aire y si corría aire era muy caliente. Por lo tanto, desde luego consideramos que han implantado esta etapa en los centros de educación infantil y primaria públicos, pero sin que reúnan las condiciones adecuadas para albergar a estos niños, sobre todo durante los meses de más calor que vienen siendo junio y julio. Y concretamente este mes de julio, de momento afrontando esas primeras altísimas temperaturas, aunque estén a la sombra, efectivamente, bueno, pues se alcanzan esas temperaturas y en la calle 36, 37, hasta 39 grados, al final ese calor accede, ¿no?, a los edificios. Y son colegios en muchas ocasiones antiguos, con décadas acumuladas, ¿no?, en los que se ha puesto en marcha ese nuevo servicio público, bienvenido, pero efectivamente, acondicionadas las instalaciones o no, por lo que nos trasladan desde UGT, no. ¿De qué forma se puede conseguir ya para este año? No nos daría tiempo, pero no sé si para el próximo habría que planificarlo ya, inversiones. Eso es, inversión en infraestructuras para cumplir el Real Decreto 486/97 de 14 de abril, donde marca que las temperaturas en estas situaciones tienen que estar entre los 17 y los 27 grados. Entonces, pues hay muchas. Nosotros desde UGT apostamos siempre por los sistemas más ecológicos, como puede ser la aerotermia, la geotermia, pero qué menos que al menos una instalación de toldos o placas solares en función del edificio y de las posibilidades que haya. Pero desde luego habría que climatizar los centros educativos, porque no podemos olvidar que son, por un lado, centros de trabajo que tienen que cumplir los mismos requisitos que los demás, pero además se da la circunstancia de que al ser centros educativos tenemos alumnado que siempre son menores de edad
y tenemos que protegerles. La función educativa en estos casos queda relegada a la función de cuidado, de prevención, para que estos niños no pasen golpes de calor que tenga que ocurrir, como el año pasado, que tuvieron que hospitalizar a algún niño por un golpe de calor que no pudo soportar. Entonces, lo que no se puede es abrir los centros en el mes de julio para escolarizar a este alumnado, pero lo que luego esté en unas condiciones lamentables. Son cada vez más centros los que se suman a esa primera etapa en el ciclo de infantil de 0 a 3 años, colegios públicos, insistimos, con lo cual depende plenamente de la administración pública que estén en óptimas condiciones. Por lo tanto, esos centros siguen funcionando a lo largo de todo el mes de julio, igual que sucede con esas escuelas del sector privado o externas. El mes de julio es lectivo, podemos decir así, de alguna manera se atiende a esos pequeños. Sí. Para el primer ciclo sí es lectivo el mes de julio, y la diferencia es, claro, en algunas escuelas infantiles privadas pues sí que están acondicionadas con los sistemas necesarios para que el alumnado, mantener una temperatura constante y que esté comprendida entre los grados que hemos comentado anteriormente. Y efectivamente estamos hablando de centros públicos, estamos hablando de infraestructuras adecuadas, estamos hablando de una inversión que podría ser, por ejemplo, en revestimiento aislante para el frío y el calor. Estamos hablando de toldos, es decir, hay muchas medidas que se pueden tomar, y todas ellas deberían de haber sido previas a la incorporación del alumnado de estas edades, que, insisto, es el más vulnerable en centros educativos que no están preparados. Luego, en algunos centros me consta que están poniendo ya ventanas con doble acristalamiento. Lo que también quería matizar es que los centros de educación infantil y privada y primaria, las infraestructuras dependen de los ayuntamientos. Ahora bien, las obras, todo lo relativo a las infraestructuras, normalmente se lleva a cabo por medio de acuerdos entre los correspondientes ayuntamientos y la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Educación. Por lo tanto, lo reclamamos tanto a la Consejería de Educación como a los ayuntamientos que albergan estos niveles, y todos los niveles, porque es cierto que estos niños son los más vulnerables, pero durante el resto del curso es alumnado que está hasta los 12, 13 años en los CEIPs. Pedimos edificios más sostenibles. Lo vimos en el mes de abril con altísimas temperaturas, dio un margen, ¿no?, en mayo, principios de junio, pero en julio de nuevo ya, y concretamente en esos colegios donde hay esa etapa de 0 a 3 años, padeciendo las consecuencias. Además, hablamos de niños que no pueden expresar sus necesidades, y es que son bebés algunos de ellos. Claro, y la mayoría no saben hablar. No saben hablar. ¿Cómo expresan esos golpes de calor? Pues con sarpullidos de granitos rojos, con sudores, con una sintomatología que es propia de que luego ocurra lo que ya os digo que ocurrió el año pasado. El año pasado al final tuvieron que llamar a urgencias y tuvieron que ingresar a algún niño con golpes de calor. Entonces, tú le puedes hidratar, pero sostener esas temperaturas es que yo creo que es hasta inhumano. Pues a tener muy en cuenta. Esto sucede aquí en la Comunidad de Madrid, en nuestro entorno inmediato, en nuestros barrios. Se requiere esa inversión, según el sindicato UGT, que recuerda también la necesidad de cumplir con la legislación. Hablamos de prevención, incluso de seguridad, de salud en los lugares de trabajo. Hay empleados, ¿no?, que desarrollan su función durante muchas horas a esas elevadísimas temperaturas. ¿Sí se está produciendo alguna adaptación, algún tipo de inversión? Lo hemos visto en algunos centros de secundaria, por ejemplo, el Instituto Complutense en Alcalá de Henares, donde se habla de transformación, de mejora de la eficiencia energética, pero son inversiones millonarias. ¿Alcanzaríamos a llegar a toda la red en la Comunidad de Madrid? No sé si es oportuno optar a ayudas europeas. Habría que movilizarse y además buscar fondos muy, muy cuantiosos. Claro, pero para ello hay que tener voluntad y establecer un calendario en el que se actualicen todas las instalaciones educativas
un calendario que sea a corto o medio plazo, pero que se empiece ya. Llevamos unos años ya recibiendo unos fondos europeos que podíamos haber destinado a estas infraestructuras. De hecho, yo quiero recordar que el año pasado hubo una inyección muy interesante que procedía de fondos europeos por parte del Gobierno a la Comunidad de Madrid para escuelas infantiles, para la etapa de educación infantil. Podían haberlo invertido en la mejora de las infraestructuras, sobre todo teniendo en cuenta que uno de sus planes era trasladar el primer ciclo de educación infantil de algunas escuelas infantiles a los centros de educación infantil y primaria. Es decir, yo creo que esto es una cuestión de voluntad política y una cuestión también de darle la verdadera importancia que tiene la educación en todos los niveles. Si ellos consideran que los centros educativos se abren únicamente para guardar a los niños y a las niñas de 0 a 3 años, pues y no piensan en las condiciones en las que les tienen ahí, pues a lo mejor no le dan la suficiente importancia. Pero desde luego la tiene porque repercute en la salud de los trabajadores y trabajadoras y en la salud del alumnado. Pues que no... Y si esto... Sí. Que no recaiga exclusivamente, ¿no?, en las direcciones de los centros, en el propio profesorado, esa responsabilidad, todos trabajando conjuntamente, las administraciones públicas y por lo que compete en materia de educación, también de infraestructuras en la Comunidad de Madrid, a la administración autonómica. Así que muy pendientes. Esa es la reivindicación, reclamación que UGT nos ofrece ya en este verano. Estamos de lleno en él. Esas temperaturas que deberían no sobrepasar los 27 dentro de aulas y se están registrando temperaturas superiores a los 31, incluso 33 grados en algunos puntos. Muy pendientes, desde luego. Contactaremos también con la propia administración buscando conocer qué se está haciendo, qué se puede hacer, ¿no?, dando respuesta a esta reclamación. Teresa Juzgado, secretaria de Enseñanza de UGT de Servicios Públicos en Madrid, gracias por atendernos, por contarnos al resto de vecinos, ¿no?, lo que sucede y alertarnos, ¿no?, de lo que en los centros educativos pues es el día a día también en este mes de julio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Un saludo. Pues un saludo. Seguimos adelante. Les contamos más cosas.